Jóvenes, un gusto comunicarme con ustedes para dar inicios a nuestra quinta clase. Vamos a compartir. En nuestra clase de hoy vamos a tener equipos y accesorios para macrofotografía, los lentes u objetivos. Vamos a ver cómo es esto. Los lentes u objetivos existen de dos tipos de ellos, ¿sí? Fijos y variables, como lo podemos ver acá. Acá tenemos dos tipos de lentes en tres imágenes. Lentes de distancias focales fijas, como son este lente de acá, los preferidos de los odontólogos, 100 milímetros de la marca Canon, 105 milímetros de la marca Nikon y un lente de distancia focal variable, 18-200, un lente que va a su distancia focal desde 18 milímetros hasta 200 milímetros. Pero ¿cómo es esto de las focales fijas, las distancias focales fijas? Como habíamos visto hace un momento, este lente de tipo macro 100, su distancia es inamovible, ¿no? Como de 100 milímetros y nada más, ¿no? Sus otros detalles, siempre los fabricantes tienen eh, a bien ponerlos en todos los lentes para que no quepa la posibilidad de que uno no esté informado respecto de las bondades de dichos lentes. Asimismo, también existen los otros tipos de lentes que son los de distancia focales variables. Este lente es un lente que su distancia focal va desde 70 milímetros hasta 300 milímetros, con cierta información adicional que venga ahí sobre qué tipo de lente es un zoom, tiene una distancia mínima de enfoque de 1,5 metros, entre todo ahí. Pero, ¿por qué mencionamos esto de los lentes y sus características? Vamos a conversar al respecto de ello. Vamos a ir de lentes de distancias focales mínimas hasta distancias focales un poquito más, bastante largas. Por ejemplo, el lente que va de izquierda a derecha, de la parte superior hacia la parte inferior, tenemos el fisheye, un lente gran angular, un lente que nos permite ver bastante amplitud de campo, como que vamos a ver qué resultados tendríamos ahí si hiciéramos la foto, en este caso de este elemento, que es un elemento de áreas rectas, pero que aparece todo con una forma de curva, porque ha sido tomado con un lente de una distancia focal bastante pequeña, de 8 milímetros. Podemos tener tentativamente un alcance de visibilidad de 180 grados. Después, si aumentamos la distancia focal, ya no de 8 milímetros, sino pasamos por 18, 55, que es los lentes estándar que vienen con las cámaras fotográficas básicas, podríamos tener como resultado este tipo de imágenes, ¿no? Imágenes muy parecidas a lo que ve nuestro ojo, ¿sí? Y ahora que hemos comenzado con 8 milímetros, 18, 55, seguimos aumentando esa numeración, ya llegamos a los 100 milímetros, pero adicionalmente a esto tiene una bondad excelente, que es un lente de tipo macro. El que sea un lente de tipo macro le permite que pueda hacer fotos a corta distancia. Tiene distancias focales, perdón, tiene distancias de enfoque bastante cortas. Por ejemplo, este lente puede enfocar a una distancia aproximadamente de 30 centímetros. Eso nos va a permitir cerrar un ángulo de visión. Todas estas cositas que le estoy comentando, luego lo vamos a ver en unas imágenes adicionales para ser más explícitos. Y desde estos 100 milímetros ya aumentamos mucho más, ¿no? 300 milímetros, 600 milímetros, lentes que nos van a permitir poder acercar elementos muy distantes a nosotros, ¿sí? Pero miren cómo es esto. Hemos retratado acá esta imagen de la web, donde ¿qué es lo que vemos? Vemos distancia focal versus ángulo de visión, donde pueden ver que 8 milímetros nos da casi 180 grados de visibilidad. Si estuviéramos en el salón de clase, yo estaría frente a ustedes y con una cámara fotográfica que tuviera un lente de 8 milímetros podría abarcar de lado a lado todas las zonas prácticamente que estén frente a mí en el salón de clases. Pero miren, cada vez que va aumentando esta distancia focal, ¿qué cosa es lo que va pasando? Se va cerrando el ángulo de visión.
Entonces, eso nos permitiría lo que vimos en su momento, de que cada vez que se cierra más el ángulo de visión, podemos tener los elementos que estén muy lejanos a nosotros, acercados. Entonces, para tales efectos, hemos recatado esta otra imagen en la web, donde vemos que 8 milímetros nos permite 180 grados de visibilidad, ¿no? Vemos varios elementos ahí muy pequeñitos. Sin embargo, al otro extremo tenemos una foto con 800 milímetros, siempre en la misma dirección. Hemos seguido tomando fotos en la misma dirección, pero vemos todo ese pasaje de aumento de distancia focal y cómo se va cerrando su ángulo de visión. Fíjense, los elementos que están en este edificio, en esta edificación, que aparecen con 800 milímetros, están en la foto tomada con 8 milímetros. Esta 800, ¿están ahí esos elementos de la de 8 milímetros? Sí están, solo que están tan pequeños que no se alcanzan a ver. Los hemos acercado gracias a utilizar un zoom muy elevado, una distancia focal aumentadísima, como es la de 800 milímetros. Este tipo de lentes son utilizados mayormente pues, en situaciones deportivas, ¿no? Son lentes que aparecen de los amigos fotográficos en las canchas de fútbol, por ejemplo, en los extremos para tomarle fotos a los rostros de los jugadores, inclusive no tienen unos alcances extraordinarios. Pero si quisiéramos tomar fotos, por ejemplo, no de elementos muy distantes, sino de elementos más paisajísticos, podríamos utilizar ya distancias focales menores, ¿no? 15 milímetros, 24 milímetros, 18 milímetros sería algo adecuado para ello. Entonces, por ejemplo, bueno, hemos hecho algunos ejercicios con los lentes que tenemos, ¿no? Nos hemos parado frente a la calle, frente a mi consultorio, y he hecho una foto con 8 milímetros, 18, y he ido aumentando, donde podemos ver que este tanque de Ceapal lo alcance a ver de mayor, con mayor detalle, con un lente de 300 milímetros. En la foto de 8 milímetros está, sí, por supuesto que está, solo que estaba bastante lejos, se lo tenía bastante lejos, por la amplitud del ángulo de visión. Pero ahí estaba también, ¿sí? Una foto, paquete de fotos un poco contigo, toda esta zona está llena de edificios. Pero ¿qué es la distancia focal? Como su nombre lo dice, es una distancia, en este caso que va desde el sensor, que es donde quedan plasmadas las fotos, hasta un punto dentro del lente fotográfico. ¿Qué punto es? Eso lo detalla definitivamente que los fabricantes. Pero ¿por qué es importante que hayamos dedicado un poco de tiempo en hablar de la distancia focal y los lentes? Porque nos va a servir para evitar errores. ¿Errores como cuáles? Como las deformaciones o las distorsiones. Para nosotros en odontología es importante que en nuestras fotos hayamos superado ese tipo de situaciones ingratas para poder tener una foto que nos exprese lo que es en realidad la cavidad oral, el rostro del paciente, entre otras cosas que tomamos, ¿no? Por ejemplo, distorsiones como cuáles, como las distorsiones en forma de barril, en forma de cojín, de mostacho, entre otras. Pero miren, para tales efectos hicimos unas pruebas con un lente de 18 milímetros, un lente de 100 milímetros, tomamos unas fotos a unas hojas de papel. ¿Y por qué unas hojas de papel? Porque las imprentas son muy estrictas con respecto a sus lados son paralelos y sus ángulos son de 90 grados. Entonces, tomamos una foto con 18 milímetros y otra con 100, donde se puede evidenciar que una foto con 100 milímetros te permite verificar que la hoja de papel está lo más próxima a lo que es. Sus ángulos están bien marcados, sus lados también. Con una cámara compacta o con un celular también podemos haber tenido un resultado bastante parecido, tomando con 8 milímetros, tomando con 70 milímetros, solo que esa información no está bien detallada cuando hacemos la foto. No se da cuenta que ustedes cuando agarran y hacen separación de los dedos, tocando la pantalla del celular, hacen lo que significa un zoom, ¿no? 1x, 2x, no sé cuánto más x puedan hacer. Pero se dan cuenta que cada vez que ustedes aumentan los elementos distantes se van acercando, ¿no? Es una forma de aumentar la distancia focal, ¿no? Es un zoom. Pero entonces, para tales efectos, hemos hecho unas pruebas, hemos tomado fotos con distintos ángulos de visión, eh, perdón, con distintas distancias focales, 18 milímetros, 16 milímetros, a un maniquí, y vemos que inclusive en el de 18 milímetros no tiene, prácticamente no tiene orejitas, el mentón es muy prominente, pero ya con 100 milímetros ya aparece el rostro del maniquí un poco más acorde a lo que es. Y así mismo hemos tomado fotos
colega de nosotros que gentilmente nos permitió hacer las fotos. ¿Qué podemos ver acá? Una prominencia del mentón, una foto con 18 milímetros, una foto de la izquierda. Vemos que sus orejitas están bastante discretas y sin embargo, si tomamos una foto con 100 milímetros, vemos que nada de eso es real, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque si estuviéramos hablando con un cirujano maxilofacial, si estuviéramos hablando con un ortodoncista, la foto de la izquierda le permitiría tomar decisiones de repente erradas, perdón, de repente no, decisiones erradas totalmente con respecto a planificación de tratamiento. Por eso es que la importancia de la distancia focal adecuada en las tomas fotográficas en odontología es tremendamente importante, ¿sí? Ahora, ¿esto sucede con los celulares? Claro, también sucede con los celulares cuando tomamos en distancias focales que no son las adecuadas. Mira, esta es la misma persona, sin embargo, tiene rostros muy distintos gracias a que ha sido tomado con algún zoom, ¿no? Con una distancia focal errada. Vemos que hacia el 3X, 4X ya más se parece a lo que es la persona, que no que en 1X, que era pues, una persona con un mentón y unos labios muy prominentes, ¿no? Hay que tener en cuenta ahí. ¿Podemos hacer fotos con los celulares? Por supuesto que sí, ¿no? Pero siempre y cuando superemos las deformaciones o distorsiones para que no tengamos ese tipo de problemas, ¿no? Acá unas imágenes hechas con los celulares, así que podemos rescatar ello y salir adelante en ese tipo de casos. Entonces, ahora avanzando hacia lo que es la macrofotografía, vemos que hay elementos que nos sirven para hacer macrofotografía, como cuáles, como los lentes de tipo macro, saca el de Canon 100 milímetros que lo vimos hace un momento y ya sabemos para qué nos sirve, para tomar fotos de elementos pequeños, poder acercarnos bastante, pero también existen lentes de aproximación que son como una especie de lupas, ¿no? Y también los tubos de extensión, que son estos de acá de la derecha, yo los uso con relativa frecuencia. Estos tubos de extensión nos ayudan para extender la distancia focal, o sea, aumentar esa distancia focal, cerrar un poco más el ángulo de visión. Unas bondades bastante simpáticas tiene ese tipo de accesorios, ¿no? Pero dicen los objetivos macro, se denominan objetivos macro, aquellos especialmente diseñados para enfocar correctamente a una distancia muy pequeña para conseguir ampliaciones generalmente de uno generalmente, sin requerir equipamiento adicional. Por lo general son objetivos diseñados específicamente para tal fin, casi siempre con longitud focal comprendida entre lo normal y el teleobjetivo. Teleobjetivo, ¿por qué? Porque son distancias focales largas, de numeraciones largas, ¿no? Están muy minuciosamente corregidos para trabajar a cortas distancias, lo que los hace por lo general costosos, pero muy eficientes. Sí, son lentes costosos, pero como lo dice acá, son bastante eficientes, son muy buenos. También existen los lentes de aproximación, que son, como les dije, una especie de lupas. Se ponen en la parte anterior de los lentes, con el cual estemos utilizando. Hay de distintos eh, aumentos. Son definitivamente que la ventaja es que son tremendamente cómodos, el costo son 10, $20, no mucho más. Son fáciles de usar porque solamente se sobreponen encima. Y su desventaja sería que presentas algunas aberraciones, ¿no? Alguna deformación de los costados, más que todo, ¿no? Hay que tener en cuenta ello, ¿sí? Y las imágenes con poco contraste, ¿no? Sin embargo, en el caso de los tubos de extensión, sí, como los tubos son huecos, no genera ninguna interrupción del pasaje de la imagen por estos tubos, va de frente, pasa primero por el lente convencional que hayamos utilizado para tomar las fotos y impacta en el sensor, dejando bien detallada sin ningún problema la imagen, ¿no? Dice, solo se puede utilizar en cámaras cuyo objetivo puede ser desmontado, claro, cámaras de lentes desmontables, estos lentes que se sacan y se vuelven a poner con el fin de aumentar la distancia focal, ¿sí? Y así el aumento de la imagen. Se utiliza un tubo o un fuelle como accesorio para distanciar al objetivo respecto a las cámaras. Un tubo extensor consiste en un par de anillos, es tubular y opaco a la luz. Sí, nos va a oscurecer un poquito la toma fotográfica porque como hace más larga la distancia focal, pues, nos oscurece, pero en realidad eso en odontología no nos interesa porque utilizamos sistemas de iluminación accesorio como son los flashes, ¿no? Dice acá, el primer anillo consiste en una montura que permite acoplar el tubo a la cámara y el segundo se acopla a cualquier objetivo tradicional de la misma montura. Se van acoplando unos a otros adicionalmente. En realidad es algo bastante simpático.
Esto, jóvenes, con respecto a accesorios para macrofotografía, ¿sí? Luego tuvo extensiones, las ventajas y sus desventajas, y nos permiten acercarnos más al elemento fotografiar y poder tener aumentos mayores de la imagen final. No hay elementos ópticos intermedios, no era como en las lupas, estos los lentes de aproximación. No hay elemento que interfiera el pasaje de la imagen, ¿no? ¿Sí? Y bueno, su desventaja mínima, que es perder luminosidad, no nos interesa, como le dije, porque utilizamos un flash para tales efectos. Y acá también les dejo un artículo que es importante tener en cuenta para que lo manejó el otro Juan Enrique Bazán, que es diseño de sonrisa con el celular. Para hacer el diseño de sonrisa tiene que hacer fotos, entonces hace unas evaluaciones a ciertas distancias utilizando una, una cuerda, mide ciertas distancias y después de tener cierta cantidad de fotos, por ejemplo, una a 15 centímetros con un resultado a 1,20 m y otra a 60 centímetros, que lo hizo tentativamente, puedo obtener el rostro en condiciones óptimas. Les dejo ese artículo ahí para que le den una chequeada. Siempre es bueno practicar esto, inclusive con los celulares, porque puedes tener unas imágenes las cuales hayan superado las deformaciones o distorsiones. Ahí está, ya he puesto parte de esta etapa, le dejo, como le digo, ese artículo es bastante corto, lo van a poder leer sin ningún problema. Ahí está el resultado de ese artículo, algo bastante didáctico. Miren, fíjense los cambios que hay de los rostros, ¿no? Rostros en condiciones irregulares y en condiciones normales. Bien, jóvenes, eso es todo por nuestra clase de hoy. Ahora nos despedimos hasta la siguiente clase. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes.